tal? En esta ocasión revisaremos una serie de conceptos importantes, los BRAS y los KETs, con los cuales podemos retomar precisamente eh, tanto las definiciones y conceptos que hemos visto en estas 2 semanas con el tema 3, bases completas y ortogonales, pero ahora con la perspectiva de estos conceptos que parten de los postulados de Paul Dirac. Para ello va a ser necesario establecer las definiciones y algún conjunto de propiedades de estos conceptos. Bien, entonces estaremos considerando que, de acuerdo con Dirac, podemos presentar los estados de un sistema dinámico, los podemos denotar mediante ciertos vectores, que les llamaremos vector Bra y vector Ket. También entenderemos que los operadores, tal como lo hemos visto en la semana anterior, pues ahora van a representar variables dinámicas, ya sea como coordenadas de posición, componentes del momento o del momento angular, y esta vez serán representadas por matrices. Bien, el concepto Ket, el vector Ket, podemos considerar que representa el estado de un sistema. Y en este caso, ese estado quedará representado por el Ket. Y estableceremos el siguiente símbolo para poder representarlo. Vemos que tenemos una barra vertical y podemos llamarle un corchete triangular que apunta hacia la derecha. De esta manera podemos establecer un ket, pero para poder distinguirlo de otros kets, que sería la representación de otros estados, entonces será necesario incluir una etiqueta. Entonces el ket, que podremos llamarlo sin ningún problema, y omitimos la referencia vector ket, lo podemos llamar simplemente el ket, pues para el estado A se describe de la siguiente manera. Entonces de esta forma podemos representar un estado A mediante el ket. Y bien, también lo que podemos considerar es que los kets forman un espacio vectorial lineal, lo que implica que si tenemos dos estados descritos por los kets, el ket A y el ket B, entonces la combinación lineal, que es esta que tenemos donde C1 multiplica el ket A más C2 multiplica el ket B, pues es un vector dentro de este mismo espacio vectorial. En esta ecuación, C1 y C2 son números complejos arbitrarios. Aquí sí tenemos que ser claros en el sentido de que los valores, los números que estaremos ocupando, pues serán números complejos. Bien, entonces podemos citar directamente a Paul Dirac con lo siguiente. Cada estado de un sistema dinámico en un momento particular corresponde a un vector ket, siendo la correspondencia tal que si un estado resulta de la superposición de ciertos otros estados, su vector ket correspondiente es expresable linealmente en términos de los vectores ket correspondientes de los otros estados y viceversa. Bien, entonces si tenemos un ket A y tenemos un producto de un número complejo C por A, por el ket A, donde este número complejo es distinto de 0, pues corresponden al mismo estado. Es decir, el estado del sistema queda definido por la dirección de los vectores. Y bien, considerando ahora el principio de superposición, tanto en la teoría clásica como en la teoría cuántica, vemos que este principio es distinto. Por ejemplo, la superposición en una cuerda oscilando sobre sí misma, desde el punto de vista de la física clásica, en este caso podemos definir un modo con el doble de amplitud, 4 veces la energía del estado inicial de vibración. Mientras que en la mecánica cuántica, la superposición de un estado sobre sí mismo da el mismo estado. Ahora también podemos considerar que si tenemos un espacio vectorial, se puede asociar un espacio vectorial dual, de modo que se pueda formar un producto escalar de los dos vectores, uno de cada espacio. Recuerden que en la parte inicial del tema 1 también hicimos una revisión sobre espacios de vectores y espacios recíprocos de vectores, sería un equivalente en este momento. Y bien, dentro de este espacio dual, al de los vectores kets, tendremos y le llamaremos a los vectores bra o simplemente bras y se denotarán mediante este símbolo. Vemos que ahora tenemos una barra central y ahora nuestro corchete triangular apunta hacia la izquierda. Y entonces ya podemos considerar el uso de estos dos vectores de la siguiente forma. Consideremos el producto escalar del ket A por el bra
y el vector bra b de la siguiente manera. Es muy importante el orden en que se establecen en la escritura. Tenemos el bra y el bra b y el ket a. Y esto será un número complejo. Esta cantidad que tenemos aquí la vamos a conocer como bracket. Es decir, es la combinación de un bra y de un ket. Entonces, de esta manera también veremos más adelante que también nos van a servir escribir esta notación para representar una cantidad en particular. Bien, entonces también podemos considerar que dentro de esta lógica de los espacios vectoriales y espacio vectorial recíproco, pues tenemos una correspondiente con la teoría de matrices, donde cada vector columna se le puede asociar un vector fila y el producto escalar de los dos vectores devuelve un número. También podemos definir dentro de algunas de las propiedades de estos dos vectores que podemos tener un bra nulo. Se dice que un bra es un bra nulo si el producto escalar se anula para cualquier ket. Es decir, si decimos que este bra v que representa el estado B es nulo, si el producto escalar con un ket A es 0 para cualquier ket A. Tendremos también la consideración que dos bras serán iguales si su producto escalar con un ket arbitrario son iguales. Es decir, si tenemos más bien que queremos comprobar que el bra B1 es igual al bra B2, esto tendrá sentido y podrá ser una afirmación si demostramos que el producto escalar del bracket B1 con A es igual al bracket B2 con A, para cualquier ket A. Y además también tendremos una correspondencia entre bra y kets. Y esto lo vamos a ver de la siguiente manera. Existe una correspondencia 1 a 1 entre kets y bras, en el sentido de que un estado de un sistema dinámico representado por el ket A está igualmente bien representado por el correspondiente bra A. Además, si tenemos aquí un ket B que representa la suma del ket A más el ket B, entonces el correspondiente bra P va a ser igual a la suma del bra A más el bra B. Y también si el ket R es igual al producto de un número complejo C por el ket A, entonces el correspondiente bra R va a ser igual al producto del conjugado complejo de C por el bra A. Como segundo punto importante en la correspondencia entre bra y kets, tomamos en cuenta que el bracket A con B va a ser igual al bracket B con A, pero con el conjugado complejo. Aquí hacemos la anotación de que este superíndice asterisco representa el conjugado complejo de esta cantidad. Y así hacemos que el ket B sea igual al ket A, entonces tendríamos que el producto escalar, es decir, el bracket A con A va a ser igual al producto escalar de A con A complejo. Por lo tanto, el producto escalar es un número real. Y también podemos afirmar lo siguiente, que el producto escalar es mayor o igual que 0. La igualdad se va a presentar solo cuando tengamos que el ket A es igual a 0, es idéntico a 0. Por lo tanto, el ket A sería un ket nulo. Veremos ahora otra de las propiedades de los kets, la ortogonalidad. Si el bracket A con B es igual a 0, entonces los kets A y B se dice que son ortogonales entre ellos. También podemos considerar el ket normalizado, si el bracket A con A es igual a 1, se dice que el ket A está normalizado. Dado que los kets A y la cantidad C que multiplica el ket A corresponden al mismo estado, entonces podemos asociar los kets normalizados a cada estado. Y entonces podemos ver que un ket normalizado se define solo dentro de un factor de fase arbitrario. Es decir, podemos considerar un factor de la exponencial con argumento i omega, donde omega es un número real. Ahora, todo esto lo estamos manejando, lo estamos revisando precisamente porque nos interesa establecer la relación con la mecánica cuántica. Porque precisamente en el desarrollo que veremos posteriormente, si consideramos las funciones de onda de la ecuación de Schrödinger con los bras y los kets,
Si el ket que representa el estado psi y el ket que representa el estado phi precisamente representan los kets correspondientes a los estados descritos por las funciones de onda psi de r y phi de r respectivamente, entonces podemos definir el siguiente producto escalar. Tenemos el bracket de phi con psi y esto va a representar la integral del conjugado de la función phi que multiplica a la función psi. Todo esto se integra sobre una variable tau y esto va a representar el bracket conjugado de psi con phi. La integración se realiza en todo el espacio y esta integral se refiere como el producto escalar de dos funciones. Ahora pasaremos a la parte de los operadores. Un operador alfa convierte un ket A en otro ket B, es decir, llamaremos al ket B como el operador actuando sobre el ket A. Un operador se dice que es lineal si satisface la siguiente ecuación. Tenemos aquí un producto del operador alfa que multiplica a el producto de un valor C1 por el ket A1 más C2 por el ket A2 más otros elementos. Y esto va a ser igual, precisamente recuperamos la definición de un operador lineal porque separa las sumas y también separa los escalares. Entonces tendríamos el producto de el valor C1, un número complejo arbitrario, por el operador alfa que actúa sobre el ket A1 más el producto de C2, un valor arbitrario complejo, que multiplica al producto del operador actuando sobre el ket A2, etc. Y entonces en esta parte vamos a considerar solamente operadores lineales. Diremos que un operador alfa es un operador nulo si el operador actuando sobre un ket A es igual a 0 y esto aplica para cualquier ket A. Por lo tanto, una condición necesaria y suficiente para que un operador sea un operador nulo sería la siguiente, que el producto interno de A con el operador alfa actuando sobre A sea igual a 0 y esto aplica para cualquier ket A. También podremos definir que tendremos un operador unitario si el operador alfa actuando sobre el ket A es igual al ket A y esto aplica para cualquier ket A. Entonces lo que podemos concluir es que podemos considerar que un número se puede considerar como un operador lineal. Bien, ahora si consideramos dos operadores alfa y beta, diremos que son iguales si y solo si se satisface la siguiente relación. Tenemos el producto interno de de A con el operador alfa actuando sobre A y debe de ser igual al producto interno de A con el operador beta actuando sobre A, y esto para cualquier A. La suma o diferencia entre dos operadores alfa y beta se define mediante la siguiente ecuación. Tenemos la suma del operador alfa más beta actuando sobre A, pues correspondería al operador alfa actuando sobre A más beta actuando sobre el ket A. Para el caso de la resta, tomaríamos el signo que está por debajo en esta expresión. Y bien, entonces podemos presentar lo siguiente con respecto a los operadores. Podemos considerar una ley asociativa. Es decir, si tenemos el operador alfa y le sumamos entre paréntesis beta más gamma, lo podemos ver también como la suma entre paréntesis de alfa más beta y después sumamos gamma, o también lo podemos ver como la suma de alfa más beta más gamma. Y también lo que podemos ver es lo siguiente: si multiplicamos un valor complejo C1 por el operador alfa y esto a su vez actúa sobre el ket A, lo podemos ver como el producto de C1 por el producto del operador alfa actuando sobre el ket A. Y entonces ahora podemos también considerar el producto del operador alfa y el operador beta. De tal manera que si tenemos este producto actuando sobre el ket A, podemos verlo también como el operador beta actuando sobre el operador alfa, que a su vez actúa sobre A. Y esto lo podemos ver también como el operador beta actuando sobre el ket B, donde el ket B se define como el operador alfa actuando sobre A. Hay que tomar en cuenta también que el orden en el producto no necesariamente es conmutativo, es decir, beta por alfa operador no necesariamente va a ser igual a el producto de alfa por
beta operador. El siguiente concepto es muy importante, es el concepto de el conmutador. El conmutador de dos operadores está definido por la siguiente expresión. Tenemos aquí unos corchetes que nos van a definir siempre el conmutador, y dentro de los operadores tenemos el operador alfa, beta. Y por definición diremos que es el producto del operador alfa por el operador beta menos beta por alfa operador. Y esto lo podemos ver también como el negativo del conmutador de beta, alfa. Es decir, si se invierte el orden de los operadores, entonces el conmutador lleva un signo negativo. Bien, en este momento hemos estado considerando que el operador lineal actúa sobre los kets. Y también podemos hacer que el operador alfa opere sobre los bras. Solamente tenemos que seguir la siguiente regla. Nos dice esta regla que el bra se tiene que colocar a la izquierda del operador. Es decir, tenemos aquí el operador alfa actuando sobre el bra P. Y entonces ahora la operación podría definirse a través de la siguiente expresión. Tenemos aquí unas llaves que nos definen que el operador alfa actúa sobre el ket P, y después calculamos el producto escalar con el ket A. Pero también podemos revisar que esto sería la misma cantidad del producto escalar del bra P con el operador alfa actuando sobre el ket A. Y esto es válido para cualquier ket A. Y esto va a ser igual entonces al producto escalar de P con D, donde el ket D se define por el operador alfa actuando con el ket A. Hay que tomar en cuenta también que en esta notación de bra y kets habrá ciertas cantidades que no tienen sentido. En particular, escribir el operador alfa a la izquierda del ket D no tiene sentido. Entonces será importante que se revise precisamente el manejar la correspondiente sintaxis de estos bras y kets. Y bien, entonces, como sabemos que la ley asociativa no necesita que ocupemos corchetes o paréntesis, podemos escribir lo siguiente. Aquí tenemos el producto escalar de P con A, pero también podemos considerar, por ejemplo, que el operador gamma está actuando sobre A, y que a su vez el operador beta actúa sobre gamma, que actúa sobre A, y a su vez alfa, que actúa sobre beta, y a su vez actúa sobre el ket A. O lo podemos ver también del lado del operador actuando sobre el bra P. Es decir, alfa actuando sobre P, beta actuando sobre alfa que actúa sobre P, o gamma que actúa sobre beta y a su vez actúa sobre alfa que actúa sobre P. Entonces, en esta ocasión podemos ocupar precisamente la dirección hacia donde se aplica el operador. Y también hay que tomar en cuenta que esta combinación, este producto de un ket V por un bra A, es un operador, ya que podemos revisar lo siguiente. Nuevamente tenemos aquí nuestro corchete que nos indica la operación que queremos hacer, es decir, el ket V multiplicado por el bra A. Y esto a su vez calculamos el producto escalar con el ket P. Y esto lo podemos ver también como el ket V, que está multiplicándose por el producto de A con P. Pero sabemos que precisamente este producto de A con P es un valor numérico, de tal manera que lo podemos ver como el producto de C por el ket V. Y recordemos que precisamente este producto escalar nos devuelve un número complejo en general. Y bien, ahora estamos ya en la parte donde podemos definir el adjunto de un operador. Vamos a ocupar esta notación nuevamente. Si el operador es alfa, el adjunto de alfa será alfa tag. Y lo podemos definir mediante la siguiente expresión. Tenemos el producto punto de A con respecto a el adjunto de alfa actuando sobre B. Y esto lo podemos ver como el producto interno de B con alfa actuando sobre A conjugado. Recuerden que la notación también va a ser importante. Nosotros estaremos utilizando esta notación de un superíndice con un asterisco que denotará el conjugado complejo de esta cantidad. En algunos textos podrán encontrar que se ocupa una barra horizontal sobre la cantidad, pero ya dependiendo del tipo de referencia, sobre todo en la cuestión de visualizar la ecuación, consideramos que es mucho más amigable la lectura del superíndice con el asterisco.
Bien, entonces ahora podemos hacer la siguiente revisión. Si tenemos el producto de A con el adjunto del operador alfa actuando sobre B, esto lo podemos definir como el producto de A con el adjunto de beta actuando sobre B. Si definimos el adjunto de beta igual a alfa, entonces podemos considerar que esta expresión va a ser igual al producto de B con beta actuando sobre A conjugado, pero esto también va a ser igual a B con el adjunto de alfa actuando sobre A conjugado, de tal manera que entonces ahora tendríamos que esta expresión nos está indicando que tenemos la parte interna del paréntesis, tenemos el producto de A con alfa actuando sobre E conjugado, pero a su vez el conjugado. Y recordemos de variable compleja que el conjugado de un número y a su vez el conjugado, pues recuperamos el número. Por lo que entonces llegaremos a esta expresión, al producto, esta expresión va a ser igual al producto interno de A con alfa actuando sobre B. Y entonces, como esto se cumple para cualquier ket A y para cualquier ket B, entonces tendríamos el siguiente resultado. El adjunto del adjunto de un operador alfa va a ser igual al operador alfa. Y bien, entonces también podemos revisar que el adjunto del adjunto de este operador lineal es el operador original en sí mismo. Y entonces también podemos considerar el adjunto del producto de dos operadores. Y veremos, en este caso, operador alfa y beta. Y veremos que el producto de estos dos operadores, el adjunto del producto de estos dos operadores es el producto del adjunto de cada uno de ellos en orden inverso. Es decir, si tenemos el producto del adjunto de alfa multiplicando el adjunto de beta, va a ser igual al producto del adjunto de beta multiplicado por el adjunto de alfa. El orden es muy importante, entonces hay que mantener ese orden en la escritura. Y también podemos decir que un operador es autoadjunto si satisface lo siguiente. El adjunto del operador es igual al operador mismo. Ya hemos visto en las notas de trabajo que un operador autoadjunto lo llamaremos operador hermitiano o también se le conoce como operador real. Entonces revisen que la construcción que hemos hecho en las 2 semanas anteriores, en este caso ya con el formalismo de Dirac, con los Bras y con los Ketz, es el desarrollo exactamente en el mismo sentido, pero ahora utilizando la correspondiente notación de Bras y de Ketz. Bien, entonces ahora estamos ya en el paso en donde podemos definir una ecuación de valores propios. Y considerando este operador alfa, y revisamos esta expresión. Tenemos el operador alfa actuando sobre un ket a subíndice n, y esto va a ser igual a un valor a n, que será un número complejo, que multiplica al ket a n. Recordemos que si a n define el estado de un sistema dinámico, en este caso para un correspondiente valor n, tendremos esta situación. Veremos en un momento que pues estos serán la expresión de los valores propios y de las funciones propias. Y precisamente pues esta expresión, esta ecuación nos representa una ecuación de valores propios. Entonces ahora podemos decir que este ket an será un conjunto propio del operador alfa, siendo a n todos los valores propios correspondientes. Aquí podremos ya hacer uso y una mezcla de cómo nos referimos a los valores propios, a los conjuntos propios, pero también con el fin de enfatizar precisamente el manejo de esta notación de Bras y de Ketz, podemos decir sin ningún problema que este producto de C por el ket an, donde C es un número complejo, también será un eigenket, es decir, un ket propio que pertenece al mismo valor propio a n. Cuando mencionaba que podemos hacer una mezcla de ocupar, en vez de decir un ket propio, como acá arriba hemos definido un conjunto propio, podemos hacer esta mezcla de ocupar el prefijo eigen, que sabemos que tomado del alemán corresponde a la traducción en español del auto. Sería un autoket o un ket propio. Podemos considerar que un P es linealmente independiente si se puede describir de la siguiente manera, como una suma finita del producto de Cn por el correspondiente ket an. Si llegáramos a tener más de un ket
y que estos no son necesariamente linealmente dependientes entre sí, pero que pertenecen al mismo valor propio, es decir, tendríamos el siguiente caso, es decir, le llamaremos a un estado degenerado cuando tengamos un valor propio, en este caso A1, que multiplica al estado al ket A1, y si este mismo valor propio se multiplica a un estado distinto, en este caso a ket A2, entonces diremos que este estado es un estado degenerado. Este concepto de degeneración va a ser muy importante en su curso de mecánica cuántica, lo van a retomar, lo van a volver a repasar, pero básicamente lo que nos está diciendo es que si tenemos un único, tenemos un valor propio que actúa sobre dos distintos estados, sobre dos distintas funciones, entonces tenemos un estado degenerado. Recuerden que lo que esperamos es que un valor propio actúe sobre esté asociado a una función propia nada más. Pero aquí podemos tener este mismo valor propio A1 que multiplica a dos estados distintos. Y también podemos considerar que si existen G-kets linealmente independientes que pertenecen al mismo valor propio, entonces podemos decir que ese estado está G veces degenerado. Entonces también esto es una parte importante que, como les vuelvo a comentar, revisarán en su curso de mecánica cuántica. Y bien, aquí lo que vamos a hacer es, también por cuestiones de tiempo y hacerlo la revisión más sencilla, vamos a considerar un estado degenerado con un estado degenerado doble. Es decir, vamos a ocupar dos estados con un solo valor propio. Si multiplicamos la ecuación 2 por C1 y la ecuación 3 por C2, recuerden que C1 y C2 son valores complejos, obtendríamos lo siguiente: el operador alfa actuando sobre el ket P, pues va a ser igual a el valor propio A1 que multiplica al ket P, donde este ket P es una combinación lineal que también forma parte, es decir, es un eigenket que pertenece al mismo valor propio. Y bueno, ahora también ya estaríamos en el paso para poder revisar de manera general la ortogonalidad de las funciones propias. Consideremos que el operador alfa es real y entonces recordemos que esto ya lo vimos en las notas de trabajo. Podemos demostrar que todos los valores propios son reales, es decir, de una ecuación de valores propios podemos considerar que los correspondientes valores propios, los autovalores o los eigenvalores, son cantidades reales. Y si consideramos dos valores propios diferentes, es decir, AN y AM distinto, entonces las funciones propias correspondientes serán necesariamente ortogonales. Es decir, si calculamos el producto escalar de AN con AM será igual a 0, donde el valor propio AN es distinto del valor propio AM. Y también recordemos que podemos normalizar los kets eligiendo una combinación lineal apropiada para que esos kets que pertenecen a un estado degenerado pues correspondan también a una normalización dada por esta expresión, donde tenemos una delta de Kronecker con subíndices n y m. Ahora también podemos considerar que si ya hablamos de los kets, podemos también ahora considerar una ecuación de valores propios ocupando los bras. Recordemos que la notación requiere que el operador actúa en el lado derecho sobre el bra Vn y en este caso tendremos el producto del valor propio Vn que multiplica al ket Vn. Pero como esta es una cantidad real, un número real, podemos pasarlo a la izquierda del bra, Bn y no tendremos ningún problema. Y ahora estos bras Bn serán los eigenbras o los bras propios o los autobras de ese sistema y los Bn los correspondientes valores propios también. Entonces ahora lo que podemos ver que si alfa es un operador real y este ket A es un autoket, entonces el bra A será un autobra que pertenece al mismo valor propio. Bien, ahora vamos a ocupar un concepto importante. Nuevamente lo van a revisar ustedes en su curso de mecánica cuántica cuando revisen los postulados de la mecánica cuántica. Y tiene que ver con el concepto de observable.
Entonces consideremos cualquier cantidad dinámica, ya sea como las coordenadas de posición, componentes del momento o del momento angular, que puedan medirse, lo vamos a conocer como un observable. Y entonces vamos a suponer que los observables se pueden representar mediante operadores lineales y que estos operadores correspondientes a los diferentes observables no necesitan conmutar. Bien, entonces si nosotros medimos o realizamos una medición de cualquier observable, debe de ser un valor propio del operador correspondiente al observable. Y dado que el valor medido debe de ser un número real, entonces asumimos que un observable siempre está representado por un operador lineal real. Entonces esa es una parte importante de la definición del observable. Y bien, entonces podemos denotar los eigenkets del observable dado por el operador alfa como alfa n, que suponemos que forman un conjunto ortonormal. Es decir, para el eigenket alfa m, calculamos el producto interno, el producto escalar con respecto a alfa n será igual a una delta mn. Y sabiendo que estos eigenkets forman un conjunto completo, un ket P arbitrario se puede expandir en términos de ellos. Es decir, tenemos este eigenket P, pero un ket arbitrario P, podemos verlo como una suma de productos de Cn por el correspondiente alfa n. Si consideramos o medimos este operador alfa y medimos la probabilidad del resultado, es decir, el alfa n, si esta probabilidad es Cn elevado al cuadrado, valor absoluto, entonces podemos suponer que P, el ket P está normalizado. Y entonces, como resultado de esta medición, el sistema colapsaría a uno de los estados de los Eigenbras, a los alfa n. Bien, para los estados que son degenerados, siempre podemos elegir una combinación lineal apropiada para que formen un conjunto ortonormal. Bien, podemos suponer ahora también, si tenemos un sistema dinámico, que este sistema dinámico está en un estado que es un eigenket del observable alfa perteneciente al valor propio alfa 1. Y si hacemos la medición del observable alfa, entonces es seguro que obtendremos este valor alfa 1. Pero si el sistema se encuentra en un estado descrito por el ket normalizado, dado por este ket P, que está representado como una combinación lineal del producto de C1 por el estado alfa 1 más C2 por el estado alfa 2, pero sabemos que este producto escalar de P consigo mismo es la unidad. Entonces, una medida de alfa del observable conduciría a que alfa 1 o alfa 2 tendrían probabilidades C1 al cuadrado y C2 al cuadrado respectivamente. Pero como precisamente acabamos de mencionar que este producto de P consigo mismo es igual a 1, se sigue inmediatamente que la suma de estos valores C1 al cuadrado más C2 al cuadrado es 1. Y entonces lo que estamos encontrando es que el resultado de la medición de un observable es uno de sus valores propios. Por lo tanto, si el sistema está en un estado arbitrario, la medición de alfa hará que el sistema dinámico salte a alguno de los estados propios de alfa. Ahora, también podemos suponer que los posibles estados propios del observable alfa a los que puede saltar este sistema dinámico son tales que el estado original debería ser expresable linealmente en términos de los estados propios. Y por lo tanto, entonces cualquier estado puede expresarse como una combinación lineal de los eigenkets de ese observable. Por lo tanto, los eigenkets de un observable deben formar un conjunto completo. Aquí podemos presentar un ejemplo de este argumento, es el experimento de Stern-Gerlach, que ustedes quizá ya lo hayan revisado en alguno de los cursos previos de física moderna. Y recordemos que en este experimento lo que se hace es, se cruza en un campo magnético no homogéneo en la dirección Z, se envía un haz de átomos de plata y vemos que en la parte donde se tiene una pantalla se separa el haz en dos componentes.
una componente va hacia la dirección más z y otro en la dirección menos z. El experimento lo que intenta medir es la componente z del momento angular, que recordarán que ya la hemos expresado en ejercicios previos como Lz. Y el resultado muestra que esta componente del momento angular en z tiene solo dos valores propios. Aquí podemos ver una representación esquemática del experimento de Stern-Garlack. Tenemos una fuente, se emite un haz, en este caso de color azul, con átomos de plata. Esta construcción donde se genera el campo magnético inhomogéneo quiere decir que el campo se va haciendo cada vez es más inhomogéneo conforme se desplaza el haz, de tal manera que en esta parte precisamente es donde el campo magnético es inestable, bueno, es inhomogéneo, de tal manera que se separan las de átomos de plata en la dirección más z y menos z. Aquí en esta pantalla, pues se esperaría nada más revisar que el haz, debido al efecto del campo magnético inhomogéneo, pues escribiría una línea, cuando en realidad llegan dos marcas. Y pensando en el spin en este caso, de los átomos de plata, pues vemos que toman dos direcciones, una en la dirección de 1/2 de h barra y el otro en una dirección de -1/2 de h barra. Entonces, de esta manera estamos confirmando lo que acabamos de mencionar sobre los observables. Y ya por último, en esta revisión de conceptos generales, estaremos viendo la condición de completitud o condición de completez. Y bien, entonces acabamos de mencionar que los eigenkets de un observable forman un conjunto completo. Esto quiere decir que si tenemos un eigenket n, donde n va desde 0, 1, 2, etc., y un ket p será un ket arbitrario, entonces podemos expresar el ket p como una suma de valores propios Cn por el eigenket n, donde esta suma denota los estados discretos y en el caso, como lo veremos en la siguiente sesión, cuando tengamos estados continuos tendremos que considerar una integral. Y bien, entonces también podemos suponer que los eigenkets forman un conjunto normal, es decir, m con el producto de m con n nos dará una delta de Kronecker mn. De tal manera que si este producto de m, de un eigenket m por el ket arbitrario p, pues va a ser igual a una suma de los valores Cn por el producto de mn, y como acabamos de mencionar que dado que esos eigenkets forman un conjunto ortonormal, tendríamos la suma de los Cn por la delta. Pero en este caso tendríamos la suma nos daría el valor de C con subíndice m. Por lo tanto, tendríamos que el eigenket, el ket arbitrario p, lo podemos ver como esta suma de los eigenkets multiplicado por los Cn, de tal manera que ahora en estos corchetes hemos colocado esta suma del producto de un ket n por el correspondiente bra n, que también multiplica daríamos el correspondiente valor del producto con el ket p, de tal manera que en esta expresión, para que sea válida, para cualquier valor, para cualquier ket p, la cantidad dentro de las llaves que vimos hace un momento tendría que ser el operador unidad. Por lo tanto, esta suma sobre n de este producto del ket n con el bra n tendrá que ser igual a 1. Recordemos que es el caso para estado discreto, un estado discreto, y esto lo que vamos a conocer es, esto será, definiremos la condición de completez o completitud o de cerradura, como le llaman en algunos textos. Bien, de esta manera hemos revisado de manera general y como haciendo un repaso de todo el contenido de este tema 3, bases completas y ortogonales, hemos pasado a hacer una revisión en función de esta expresión de la notación de Dirac, de tal manera que, como lo comentamos también al inicio, si ustedes revisan las notas de trabajo que ya tienen en Moodle, podrán complementar esta parte, este video. Y sí, va a ser importante que revisen también, se tomen
el tiempo para consultar algún libro, un texto clásico de la mecánica cuántica, para que puedan asociar esos conceptos precisamente en el desarrollo de la mecánica cuántica. Porque, como lo veremos en el tema 4, que ya estamos por comenzar, ocuparemos precisamente el estudio del átomo de hidrógeno. Nos apoyaremos fuertemente con precisamente la mecánica cuántica, con este manejo necesario, con este lenguaje de los Bras y de los Ketz de Dirac. Es así como concluye este video. Les pedimos gentilmente lo revisen con calma, se apoyen con las notas de trabajo y también les pedimos que nos apoyen dejándonos su like, se suscriban al canal si no lo han hecho, compartan este video precisamente porque de esta manera se enriquece nuestro curso, se enriquece el canal, estamos generando videos cada semana, de tal manera que pues su apoyo revisando el video y dejándonos ahí su like, pues precisamente es un estímulo para continuar generando contenido. Nos vemos en el siguiente video. Hasta luego.